Muy buenos días. Bienvenidos a su canal Fisiopath TV, explicando las patologías de una forma rápida y sencilla. En el día de hoy hablaremos acerca de la leishmaniasis. Y es que la leishmaniasis no es más que una enfermedad que es infecciosa, que es parasitaria y que es ocasionada por un protozoo llamado Leishmania. Esta leishmania se va a transmitir por medio de un mosquito hembra llamado Luxomia, ocasionando pues lesiones o úlceras cutáneas y también enfermedades mortales en el peor de los casos, ¿ok? Entonces, posteriormente a esto debemos entender que el vector o el mosquito que transmite esta enfermedad es la Luxomia, y si es un mosquito hembra, pues ya sabemos por qué las hembras se alimentan de sangre. También sabemos que es ocasionado por la leishmania, que es un parásito de tipo protozoo que es unicelular, ¿ok? Posteriormente pasamos al modo de transmisión, y es que en el modo de transmisión debemos recordar que el vector es la Luxomia y que el parásito es la Leishmania spp. Ya sabemos que la Leishmania son alrededor de 22 especies de parásitos que son capaces de ocasionar esta enfermedad. Aquí en este gráfico, pues podemos resumir que el modo de transmisión no es más que por medio de un mosquito hembra que se alimenta ya sea de un animal que está infectado con el parásito, lo obtiene y es capaz de, al momento de alimentarse de una persona, transmitir este parásito y ocasionar la enfermedad. Posteriormente hablaremos del ciclo de vida, y es que el ciclo de vida del parásito es muy importante para poder entender toda la enfermedad. Ya sabemos que se transmite por medio de un mosquito, ya sabemos que es la luxomia. Entonces aquí observamos que este mosquito se alimenta de una persona que está infectada pues con este parásito. Aquí va a ingestar esas células parasitarias que en un inicio se van a llamar amastigotes, y se llaman amastigotes porque no tienen flagelo. Posteriormente van a madurar y se van a convertir en promastigotes. Estos promastigotes son parásitos que tienen un flagelo, ¿ok? Estos promastigotes van a dividirse y van a ir al intestino de los mosquitos. Posteriormente, cuando están en el intestino, son capaces de llegar a lo que es las glándulas salivales y así poder infectar a otras personas, ¿ok? Entonces, posteriormente, aquí vemos cómo el mosquito se alimenta de otra persona que está sana y le transmite el parásito. Ya sabemos que aquí los transmite por medio de promastigotes, que son las células flageladas. Estos promastigotes son reconocidos por los neutrófilos, y los neutrófilos lo que hacen es fagocitar estos promastigotes, es decir, llevarlos hacia el interior de su célula. Posteriormente, estos neutrófilos que están infectados van a liberar los parásitos, y estos parásitos van a ser ahora fagocitados por los macrófagos. En los macrófagos, el parásito, pues para no ser eliminado, hace algo que es un proceso de reversión, es decir, pasa de promastigote, que es la fase en la que está madura, a la fase de amastigote, ¿ok? Entonces, así evade la respuesta de los macrófagos. Entonces, dentro de esos macrófagos se convierte en amastigotes. Posteriormente, los amastigotes se multiplican de forma muy rápida dentro de los macrófagos, los destruyen y van yendo a otros macrófagos, así sucesivamente hasta infectarlos, ¿ok? Entonces, ese es el ciclo de vida de esta enfermedad. Ahora pasemos a la fisiopatología, y es que es muy importante al momento de la fisiopatología entender los tipos de leishmaniasis que existen. ¿Cuál es el primero? La leishmaniasis cutánea, y esta se da cuando la leishmania o ese parásito infecta solamente la piel, ¿ok? Posteriormente hablamos de el segundo tipo de leishmaniasis, que es la leishmaniasis mucocutánea, y esta no es más que cuando el parásito es capaz de viajar por medio de la sangre
y del sistema linfático hacia la nasofaringe y la nasolaringe, ¿ok? Y por último hablamos de la leishmaniasis visceral, que es cuando el parásito es capaz de llegar a órganos como lo son el vaso, el hígado y la médula ósea. Es importante entender que estos tres tipos de leishmaniasis. En este esquema resumimos la patogenia de la leishmania mucocutánea, y es que ya sabemos que el mosquito al alimentarse de una persona le inyecta los amastigotes. Estos amastigotes son importantes porque aquí son fagocitados por las células macrofágicas o los macrófagos, y dentro de los macrófagos hay una lisis de amastigotes por macrófagos y hay un daño. Este daño termina en una lesión granulomatosa. Esta lesión granulomatosa no es más que una acumulación de células de nuestro sistema inmune que ocasiona una necrosis en el tejido y que ocasiona al final una úlcera, que es la característica de la leishmaniasis cutánea. ¿Ok? Posteriormente, hablemos de la fisiopatología de la leishmaniasis visceral. Ya sabemos que la cutánea es cuando hay una respuesta inmune que termina en un granuloma y que termina en necrosis del tejido y termina en una lesión o una úlcera cutánea. Hablamos de mucocutánea cuando el parásito es capaz de viajar a nuestra nasofaringe, nasolaringe y ocasionar la misma respuesta, ocasionando úlceras y daño de tejidos en nuestra boca, nuestra nariz, nuestra laringe y nuestra faringe. Ahora pasemos a la leishmaniasis visceral. Ya sabemos que el mosquito se alimenta de la sangre. Aquí adquiere lo que son los parásitos. Ya sabemos que inicialmente son amastigotes, luego se convierten en promastigotes metacíclicos, que son cuando ya el parásito está maduro, ¿ok? Entonces aquí ingresan los promastigotes, ingresan a nuestra piel, y las primeras células que los reconocen son los neutrófilos polimorfonucleares, que son los que observamos aquí. ¿Qué hacen estos neutrófilos? Lo que hacen es fagocitar, es decir, llevar a estos promastigotes al interior de su célula, como lo observamos aquí. ¿Qué pasa aquí? Que los promastigotes son capaces de evadir esa respuesta inmune y destruyen los neutrófilos. Los neutrófilos, antes de destruirse, ellos dicen: vamos a liberar una señal para que sepan que aquí hay algo extraño. ¿Y qué hace? Elimina quimiosinas, que es una sustancia que atrae a los macrófagos y a los monocitos de la sangre. Entonces comienzan a llegar los macrófagos. Los macrófagos lo que hacen es ingerir todos esos neutrófilos que se están destruyendo con los promastigotes dentro, ¿ok? Entonces aquí observamos cómo los fagocita, aquí los observamos dentro. Pero ¿qué pasa? Aquí los promastigotes son muy inteligentes, y es que se vuelven a transformar en la forma simple de ellos, que son los amastigotes, para así engañar a los macrófagos. ¿Qué pasa? Dentro de los macrófagos comienzan esos amastigotes a proliferar, a multiplicarse, y esto ocasiona la destrucción y la ruptura de los macrófagos. Entonces estos amastigotes van por la sangre, por toda la sangre, van y van infectando a más macrófagos hasta llegar a órganos como lo son el hígado. Aquí en el hígado aparecen las células de Kupffer, y aparecen todas esas células importantes en la respuesta inmune, como lo son las células T, los monocitos, las células natural killer y los neutrófilos, esforzándose pues para generar una respuesta inmune, y pues para destruir a todo este parásito. Lo que ocasionan es un granuloma, que no es más que una acumulación de células de nuestro sistema inmune. Aquí se produce una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune y termina en daño a nuestro órgano, a nuestro hígado. Termina aquí en una inflamación, en una cirrosis, y termina en una necrosis, es decir, va destruyéndose todo el tejido de nuestro hígado, y esto termina
en una característica clínica que es la hepatomegalia, es decir, el engrandecimiento de nuestro hígado. ¿Por qué? Por toda esa respuesta inmune exagerada que hay en el hígado. Y al haber una disfunción hepática, pues va a ser muy grave porque va a terminar en lo que son hemorragias, en una encefalopatía hepática también, y la persona puede llegar a la muerte. También viaja a lo que es, estos amastigotes también viajan a lo que es la médula ósea y al vaso. En el vaso lo que hacen es pues destruir todo ese tejido también, ocasionando esplenomegalia, y también en la médula ósea ocasionan disminución de todas esas células importantes que se producen allá, como son las plaquetas, ¿ok? Entonces, el paciente posterior a que ha sido afectado en sus órganos como el hígado, el vaso y la médula ósea va a terminar siendo predispuesto a infecciones recurrentes, a hemorragias y a encefalopatía. Por ende, son condiciones que son graves y que pueden llevar a la muerte. ¿Ok? Ahora hablemos de los síntomas. Y de los síntomas debemos entender que son tres tipos de leishmaniasis, ¿cierto? Entonces está la cutánea, y en la cutánea observamos una lesión que aparece a partir de semanas o meses. Y es una lesión que es característica porque es circular. En el medio se observa que es como cavitada, y lo más importante es el borde. El borde va a ser sobresaliente y va a ser totalmente duro. Esta es la característica esencial pues para distinguir la leishmaniasis cutánea. Esta herida es difícil de cicatrizar, por eso también vamos a ver que puede ser leishmaniasis, porque es difícil de cicatrizar, perdón, y puede durar incluso años cicatrizando. En la leishmaniasis mucocutánea vamos a encontrar úlceras a nivel de la nariz, la boca, la laringe y la faringe. ¿Y por qué es tan difícil, o más bien por qué es tan peligrosa la leishmaniasis mucocutánea? Pues porque, como ya sabemos, es muy importante la tráquea y el esófago. ¿Por qué? Porque por la tráquea van a entrar el aire para todo el proceso de respiración, y por lo que es el esófago se da lo que es la alimentación. ¿Qué pasa? Que al haber úlceras en estas estructuras, como podemos observar aquí, puede obstruirse el esófago o la vía de alimentación, y la comida se va pues para los pulmones. Al irse a los pulmones puede terminar en procesos de neumonía, que ya sabemos que son bastante serios, y puede terminar en la muerte también, ¿ok? Y por último está la leishmaniasis visceral, que sus características o síntomas, vamos a observar un engrandecimiento del abdomen, pues porque va a haber esplenomegalia, es decir, que va a aumentar de tamaño lo que es el vaso, y también va a haber hepatomegalia, también va a aumentar de tamaño lo que es el hígado. También podemos observar otros síntomas como disminución de peso, pérdida del apetito, fiebre, dolor de cabeza también, y también muy importante, palidez. ¿Por qué? Porque al atacar la médula ósea y el vaso va a haber disminución en la hemoglobina y también en las plaquetas. Y al haber disminución en las plaquetas hay riesgos pues de sangrados que pueden llevar a la muerte, y al haber disminución también de células del sistema inmune como todos esos neutrófilos y las células blancas, esto va a conllevar a infecciones recurrentes que también pueden llevar a la muerte, ¿ok? Ahora hablemos del diagnóstico. Esta enfermedad se diagnostica tomando una muestra, en el caso de la leishmaniasis cutánea, de esa herida, y esto se va a analizar y posteriormente se va a dar el diagnóstico. También se puede hacer una biopsia de médula ósea en esos casos de pacientes que observamos con disminución de las plaquetas. Entonces podemos hacer una biopsia de médula pues para observar. Y también las pruebas serológicas, que son importantes en la leishmaniasis visceral, como los anticuerpos, pues para detectar
esta enfermedad. Por último, hablamos del tratamiento y es que hay varias opciones. La primera línea son los antimoniales pentavalentes, como lo son el estivogluconato de sodio y el antimoniaco de meglumina, que es también conocido como la glucantime, ¿ok? Entonces, esta es la primera línea de tratamiento, pero el tratamiento va a depender mucho del tipo de leishmaniasis que haya, ¿ok? Entonces, si es cutánea, pues se puede usar la inyección de estigluconato de sodio directamente en la herida, pero si es mucocutánea o es visceral, pues se puede iniciar con la primera línea, que son los antimoniales pentavalentes, y posteriormente, si no mejora el paciente, se puede utilizar la anfotericina B liposomal y la miltefosina, ¿ok? Por último, está este cuadro en el cual se resume la dosis del antimonio pentavalente, que es el glucantime, y es que aquí observamos las dosis diarias. En el caso de la cutánea se aplica de forma diaria por 20 días, en el caso de la mucosa por 28 días y en el caso de la visceral también por 28 días. Esto ha sido todo. Me gustaría que le den like a este video, comenten por favor si tienen alguna duda y que también me dejen en los comentarios si alguna vez habían escuchado de esta enfermedad.